Hola, mi nombre es Leonardo Troncoso, alumno de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia de la UTN. Este video corresponde a la primera entrega del trabajo de aplicación integrador de probabilidad y estadística. Los datos con los que lo realicé corresponden al dataset de la encuesta permanente de hogares realizada por el INDEC, que releva características socioeconómicas de la población urbana de todo el país. A mí me fue asignado el aglomerado 13, que corresponde al Gran Córdoba, con datos del primer trimestre del 2025. El dataset contiene información de 330 hogares y el procesamiento lo realicé íntegramente en R, tal como pedía el enunciado. Las consignas de esta primera entrega son dos. La primera nos pide identificar los elementos estadísticos del caso y en la segunda consigna construir tablas de frecuencia para las variables ITF e IB1. Respecto de la consigna 1, podemos decir que cuando hablo de población, en este caso, me refiero a todos los hogares del Gran Córdoba durante el primer trimestre del 2025. Eso es un universo enorme que no se puede censar debido al costo y tiempo que demandaría. La muestra es el subconjunto que el INDEC efectivamente relevó, esos 330 hogares que tenemos en el dataset. Lo importante acá es entender que la muestra no se eligió al azar, de cualquier manera, sino mediante un diseño probabilístico específico que garantiza que sea representativa. Eso es que nos va a permitir hacer inferencias sobre toda la población a partir de esos 330 casos. La unidad elemental es la unidad de observación mínima, lo que representa cada fila en la tabla. En este caso, cada fila es un hogar particular, una persona o grupo de personas que comparten vivienda y presupuesto de alimentación en común. Cada hogar se identifica de forma única con la combinación de las columnas CODOSU y número de hogar. En lo que respecta a las variables, el TAI nos marca tres. La primera es el ITF, el ingreso total familiar. Es una variable cuantitativa continua, de escala razón, porque puede tomar cualquier valor positivo, admite un cero absoluto y los cocientes entre valores tienen sentido económico. Decir que un hogar gana el doble que otro es una afirmación válida. La segunda es el IB1, el tipo de vivienda es cualitativa nominal y sus características, casa, departamento, pieza, no tienen un orden jerárquico inherente. Un departamento no es más ni menos que una casa, sino que son simplemente distintos. La tercera variable que menciona el TAI es el II7, el régimen de tenencia, es cualitativa ordinal, porque si existe un cierto orden implícito, ser propietario de la vivienda y el terreno implica un vínculo más pleno con la propiedad que ser inquilino y así sucesivamente. El ejercicio número 2 nos pide realizar la tabla de frecuencia de las variables ITF e IB1. Luego de cargar el dataset en R, determiné la cantidad óptima de intervalos necesarios para la variable ITF utilizando la regla de Sturges, que dice que el número óptimo de clases es K, que es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 de n, con n igual a 330, eso me da un valor aproximado de 9,37. Usé Sailing para redondear hacia arriba para obtener un K igual a 10. El valor mínimo lo calculé utilizando la función floor, que redondea hacia abajo, y el máximo con Sailing, para asegurarme de que todos los valores del dataset queden contenidos dentro de los límites de los intervalos. Luego, la amplitud de cada clase la calculé como el cociente entre el rango y K, también redondeando hacia arriba con Sailing. El límite superior del último intervalo y los puntos de corte lo generé con la función sec para asignar a cada hogar su clase. Usé la función cut con rag false. Eso significa que los intervalos son cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. Un hogar con ingreso exactamente en el límite inferior de un intervalo cae dentro de ese intervalo, no en el anterior. Finalmente armo el data frame, tabla frecuencia, combinando el nombre del intervalo, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Todo redondeado en 4 decimales como pide la consigna. De la tabla notamos a simple vista que el primer intervalo concentra la mayor cantidad de hogares en los tramos bajos de ingresos, donde se acumula la mayor cantidad de muestras.
Para la variable IB1, el tipo de vivienda, el tratamiento es distinto porque es una variable cualitativa nominal. No tiene sentido dividirla en intervalos, ya que viene categorizada en códigos del 1 al 5 según el diseño del registro del INDEC. Simplemente cuento cuántas veces aparece cada categoría con la función table, calculo la acumulada con la función consum, la relativa con prop y la relativa acumulada. Todo eso lo ensamblo en un data frame, tabla frecuencia de vivienda, y lo muestro con print row names false para que la salida quede limpia. El resultado muestra 3 categorías en la muestra. Código 1, casa. Código 2, departamento. Código 3, precio, pieza de inquilinato. Las categorías 4 y 5, pieza en hotel y local no constituido como habitación, no aparecen en este aglomerado. Sobre los datos calculados en la tabla de frecuencias, podemos decir que intervalo de ITF, el tercer intervalo cubre ingresos entre aproximadamente 1.335.000 y 2 millones. Lo que me parece relevante no son los 85 hogares en sí, sino la frecuencia relativa acumulada. El 82,73% de los hogares de la muestra tiene un ingreso total familiar que no supera los 2 millones de pesos. Más de 8 de cada 10 hogares. Eso me dice que la distribución de ingreso en el Gran Córdoba está muy concentrada en los tramos bajos, con una cola derecha larga hacia los ingresos más altos. Respecto de la interpretación de la categoría 2 de IB1, departamentos agrupa a 118 hogares, el 35,76% de la muestra. Sumada a la categoría 1, casas, llega al 99,70%. Esto significa que prácticamente la totalidad de los hogares del Gran Córdoba son habitados en 2 tipologías, casas o departamentos. La pieza de inquilinato representa apenas el 0,30%, un solo hogar de toda la muestra. Eso refleja la estructura edilicia típica de la ciudad de gran tamaño como Córdoba, donde el mercado habitacional formal domina ampliamente. Sobre las conclusiones iniciales, a partir de estas 2 tablas ya puedo formular 2 observaciones preliminares. La primera, el ingreso está notablemente concentrado en los tramos más bajos. Más del 67% de los hogares no supera el 1,5 millones de pesos de ingreso familiar. Segundo, el parque habitacional del aglomerado es predominantemente formal y se divide casi en su totalidad entre casas y departamentos. Estas 2 conclusiones son el punto de partida para las medidas descriptivas y los gráficos que vamos a desarrollar en la segunda entrega. Eso es todo para esta primera entrega. Muchas gracias.